Pues sin más dilación quiero presentar a mis invitados. Francisco Poleo, vicepresidente del diario Nuevo País y la revista Z. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y tenemos también a Aquiles Este, analista y consultor en mercadeo electoral. Muchísimas gracias también, Aquiles, por acompañarnos. Gracias por la presencia en tu programa. Y sin entrar también en más detalle, yo quisiera recordar cuáles han sido las palabras del Diablo Mayor, como yo le llamo, de Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. En los próximos días se anunciará la fecha y el lugar de la reunión. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido México y contamos con todo el apoyo de México para estos diálogos de paz con la oposición guaidocista. Esperemos que se coloque la fecha, se indique el lugar exacto de este diálogo de paz. Nosotros hemos hecho un conjunto de demandas, de exigencias, y las mantenemos firmemente. Bueno, pues algunas no se han cumplido, porque él había dicho que para sentarse en esa mesa de negociaciones todas las restricciones y todos los castigos que le había impuesto la comunidad internacional tenían que ser levantados, y eso obviamente no ha pasado. Pero eso está como para sacar palco, porque para empezar estamos en una situación, Francisco, quiero comenzar contigo, en la que este hombre está totalmente asustado por primera vez, no solamente porque exista la posibilidad de que un comando pueda atentar contra su vida, que es algo que puede ser realista, sino porque dentro de las filas del propio partido chavista hay una fragmentación y una división enorme, y el que hasta hace 3 días era su principal aliado era su principal enemigo. Estamos hablando de Diosdado Cabello, que controla además una parte del ejército importante. Bueno, ese ha sido siempre un matrimonio obligado, el matrimonio entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Ellos realmente siempre han sido grandes enemigos y de hecho lo fueron desde el principio del chavismo. Recordemos que al final de la vida de Chávez, ellos dos eran los que pugnaban por ser el sustituto de Chávez en el poder. Ahora bien, esos no son los únicos temores de Maduro. Maduro también teme a la Corte Penal Internacional, claro, que está avanzando en el caso Venezuela, teme a la justicia internacional en todo sentido, y además lo que más teme es que no le levanten nunca las sanciones, no las sanciones a Venezuela, sino las sanciones personales, que claro, son las que más daño le han hecho, y es lo que busca realmente al sentarse con la oposición legítima, la oposición formal institucional, la que tiene de verdad poder internacional. Entonces, por eso es que se sienta a negociar. Aquí les estamos hablando, y me voy a tomar las palabras que acaba de decir Francisco Poleo, de una oposición que tiene poder internacional. El tema es, ¿hasta qué punto esa oposición, y siendo honestos, porque estamos hablando de forma honesta, y la gente que está en las casas quiere respuestas honestas, ¿hasta qué punto esa oposición es una oposición válida? Porque el propio Maduro ha dicho que se sentará a negociar con todas las oposiciones, dando a entender que no hay una oposición unida. Bueno, esa es la gran pregunta, si me permite. A precios de hoy, la llamada oposición legítima en Venezuela no representa a nadie al interior del país, al interior de Venezuela. Nadie se siente representado por el señor Guaidó, mucho menos por Leopoldo López, por los representantes que van a estar en México, por cierto, que ya se saben a quiénes son algunos de ellos. Nadie se siente representado por ellos. Y la afirmación que acaba de hacer el amigo Poleo, yo me permito contestarla. Guaidó no tiene respeto internacional alguno, lo ha perdido totalmente, es prácticamente una referencia formal la que él ejerce hoy en día en el ámbito internacional. Yo me preguntaría a qué poder internacional nos estamos refiriendo. Yo no veo ningún poder internacional en las manos de Guaidó. Veo que vamos nuevamente a una opereta bufa, una tercera sesión de diálogo. Como ya tú comentaste, hubo 2 en oportunidades anteriores que solo fueron fracasos, solo generaron frustración a los venezolanos. Y de esta vez, pues, mira, mucho menos se espera. Esto se va a hacer en el ámbito en la cuadra de López Obrador, un aliado tradicional del chavismo. Imagínense, con la presencia de totalitarismos inveterados como los rusos, los chinos, Erdogan va a mandar representantes, en fin, yo espero muy poco o nada de estas sesiones. Más bien creo que vamos a una nueva etapa de frustraciones para los venezolanos. A ver, estamos hablando, y aquí hay que hablar a calzón quitado, estamos hablando de un burro,
O sea, no estamos hablando de una persona que sepa perfectamente lo que tiene entre manos. Estamos hablando de una marioneta que durante mucho tiempo ha estado manejado, pero que en el momento que tú sueltes los hilos pueden pasar dos cosas: que se caiga y destroce a alguien, o que directamente se destruya, que yo creo que es más lo que va a llegar a pasar. Yo entrevisté hace un tiempo a Guaidó y la gran pregunta era: todos tenemos esperanza, aunque yo no sea venezolana, todos tenemos esperanza de poder salir de la situación en la que está Venezuela. Pero una cosa es la esperanza y otra cosa es pensar que esta es la solución que puede dar paso a esa esperanza. Y desgraciadamente yo le preguntaba a Guaidó, ¿por qué ahora sí y antes no? Me dijo, porque no tiene poder Maduro en Venezuela. Y a mí me resultó muy curioso porque me parece que es una afirmación un poco naif, porque la pregunta es, ¿quién controla el ejército? Porque mientras que el ejército se decante por alguien, ese va a ser el gran ganador. ¿Por quién crees que se decanta el ejército? Mira, el ejército definitivamente en este momento se está decantando por Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque están metidos en todos los negocios, en el entramado ilegal de negocios que ha creado el régimen. De hecho, esa fue la gran directriz que le dio Fidel Castro a Hugo Chávez. Involucra al ejército en los entramados ilegales, en los grandes negocios que se cuecen en torno al poder, y los mantendrás controlados de esa manera. Ahora, definitivamente, cuando Guaidó dice eso, que Maduro no tiene el poder en Venezuela, depende de cómo lo veas. Directamente no lo tiene, porque el poder lo tiene el ejército. Claramente. Ahora, ¿el poder está muy dividido en Venezuela? Sí. Ahora, el principal islote de poder, que es el ejército, apoya a Nicolás Maduro en este momento. Por eso hay que darle también una salida al ejército. Claro, ese es el tema principal, Aquiles, que yo es lo que le comentaba a él. Le dije, vamos a ver, no me lo pongas como que es una cuestión de simpatía. Es una cuestión de honestidad. Si mañana el ejército en Venezuela tiene que elegir entre el señor Guaidó o tiene que elegir entre el señor Maduro, ¿con quién se va el ejército? Obviamente con Maduro. Pero ahora entramos en un segundo problema, y lo vimos ayer en esas elecciones que se dieron para legisladores en Venezuela, que fue una auténtica trifulca, que voy a pedir a mis compañeros que nos pongan algunas de esas imágenes para que podamos verlas. Y después me gustaría hablar contigo, Aquiles, porque ahí está la gran pregunta. Las diferencias entre Maduro y Diosdado Cabello en el tema del ejército, ¿a quién favorecen? Porque yo creo que le favorecerían en este caso a Diosdado, pero vamos a ver esas imágenes. Esto ocurrió en Zulia, en esas elecciones, donde se dieron casos increíbles, absolutamente increíbles, donde, por ejemplo, Jofre Graterol, que es exconcejal de Maracay, estaba denunciando que el gobernador de Aragua le había pedido que mandara fotografías de las boletas cuando la gente iba a votar. O sea, a este punto se llegó. Y esto ocurrió, como les digo, en Zulia, pero incluso con familiares del propio Hugo Chávez. Hubo ayer una riña, pero que se saldó incluso con tiros. O sea que la situación está pero bastante fea. Ahora aquí les retomo la pregunta que te hacía. Si el ejército es la pieza que puede llevar al jaque mate, en ese enfrentamiento entre Maduro y Diosdado Cabello, ¿a quién crees que favorecería el ejército? Pues yo creo que a Diosdado. Tradicionalmente es así. Diosdado es un militar. Cuando dio el golpe de Estado en el año 98, era un teniente. Él es un militar, Maduro no lo es. Maduro es un civil. Y tradicionalmente ha tenido mucho más cerca a los militares y tiene mucho más cerca a militares efectivamente metidos en delitos muy concretos, en delitos de droga, en delitos de tráfico de armas, en delitos de tráfico de oro, de coltán, de una serie de actividades ilícitas en las que ya están muy bien identificadas particularmente por los Estados Unidos. No que Maduro no tenga vínculos con los militares, pero nuevamente él es un civil. En todo caso, esa es una relación, y ahí sí coincido con el señor Poleo, que es histórica, que es muy instrumental. Ellos se detestan, pero se ayudan, una mano lava la otra, y juntos van gerenciando un régimen criminal y tienden a respetar sus propios intereses de cada una de sus tribus. Ahora, conociendo la personalidad un poco psicópata de Nicolás Maduro, donde además se muere de miedo, porque a pesar de que estos suelen ser Doberman o suelen ser lobos que en manada tienen los dientes muy grandes, pero que cuando están solos se les muestra la piel de cordero. Eso realmente Nicolás Maduro.
En este caso concreto, ese divide y vencerás podría llegar a funcionar, que esa injerencia de repente, o que de repente ese atentado al régimen viniera desde adentro y viniera directamente de alimentar esas diferencias entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Sí, totalmente, pero es que además no son solamente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, hay otros factores de poder tan importantes o quizás más importantes, depende de cómo lo ves. Estamos hablando justamente de que el ejército es la pieza que define, ¿no? Cualquier cosa dentro del régimen. No puedes dejar por fuera a Vladimir Padrino. Exacto. Quien, por cierto, tiene sus propios nexos, él mismo, personales, con nada más y nada menos que el gobierno de Rusia. Entre otras razones, esa es una de las razones por la cual Rusia se involucra tanto en el caso venezolano. Pero ahí también juegan los hermanos Rodríguez, juega Tarek El Aissami, es decir, esos son islotes de poder. Simplemente Maduro se ha convertido en una especie de monigote que está al frente de eso. Bueno, estamos hablando nosotros en la pausa. Obviamente el tema de las negociaciones sigue estando en la mesa. Como muy bien decía Aquiles, esto se va a producir en México, que es un terreno de zurdo, como exactamente el terreno en el que le gusta moverse a ¿cómo se llama?, a Nicolás Maduro. Él se siente protegido, sobre todo además por el tema de Interpol y de la posibilidad de que pudiera haber una detención mientras él estuviera haciendo ese trayecto internacional. Yo creo que ahí se la está jugando. Ahora, ¿qué podríamos esperar de forma fáctica de esas negociaciones? Mira, de forma fáctica, ambos llegan exigiendo, como a cualquier negociación, llegan con una lista de exigencias bastante altas y tendrán que ir rebajándolas a medida que va avanzando la negociación. Va a ser un trago muy amargo, independientemente de lo que suceda, independientemente de que fracase o que tenga éxito, va a ser una salida muy amarga. Porque si fracasa, bueno, es otro escenario que ya tiramos a la basura. Pero si tiene éxito, a pesar de que Venezuela podría salir adelante, vamos a tener que tragarnos muchos sapos. ¿Cómo podría tener éxito? Mira, sobre todo que se restituya el hilo constitucional en Venezuela. Esa es la pregunta del millón. El tema es que eso ya sabemos a ciencia cierta que no lo va a hacer, ¿no? Él no va a perder su parcela de poder. No lo ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? ¿Cómo se le convence a Nicolás Maduro de que abandone ese régimen, ese narcorrégimen dictatorial que tiene para que en Venezuela impere la democracia? ¿Cómo se le convence? Mira, con garantías, sobre todo, tengamos algo claro, son criminales, vamos a partir de ahí, es una banda criminal que además quiere que no se le persiga o que se le garantice que haya una especie de justicia transicional. Esto es, nos guste o no, estoy diciéndote simplemente lo que hay sobre la mesa en este momento, sin mayor cosa. Esto es a título informativo. Ahora bien, esto no te lo van a decir formalmente, pero básicamente lo que están buscando es un salvoconducto. ¿Qué es un salvoconducto? Que les levanten las sanciones personales, que son las que les interesan. Que no se les persiga a nivel internacional. Por eso tiene que estar presente la comunidad internacional en esas negociaciones. Ahora bien, es un tema muy delicado porque no es solamente que se les retiren las sanciones personales que son de carácter político. Ellos también están sancionados por violaciones de derechos humanos. Pero por supuesto, las cortes internacionales están listas, es que no prescriben. Por eso esas no prescriben, por ejemplo. Entonces, narcotráfico, que tienen además investigaciones abiertas federales aquí en este país. Exactamente, entonces será una negociación muy compleja. Y por eso lo que está exigiendo la oposición simplemente es que haya un cronograma electoral con condiciones. Porque a día de hoy, ir a votar, ¿para qué? Aquiles, eso no resuelve nada. Aquiles, yo voy a seguir haciendo de abogado del diablo. Un individuo que dice que primero para sentarte a negociar con él tienes que admitir que tú no eres presidente de nada y que tú no representas nada y que esa figura del presidente interino es un bufo porque ahí el único presidente válido es él. Con esa postura y con esa posición intransigente, ¿hay alguna viabilidad para que se hable de democracia? Mira, si me pregunta, yo le veo cero chances de éxito a esa nueva ronda de diálogo que va a tener lugar en México la semana que viene. Ojalá, pero... de allí no va a salir nada. Probablemente sí salgan cosas, ¿verdad? Ciertamente lo que puede salir es que le reduzcan o alivien las sanciones a Maduro y sus secuaces, lo cual en mi opinión sería un retroceso grave para la causa de la libertad en Venezuela.
pero de ahí no va a salir nada. Esencialmente, ¿por qué motivo? Porque hay un principio básico de cualquier negociación que se está violando, que es que cuando tú te sientas a una mesa de negociación, ¿por qué no tienes una alternativa mejor fuera de la mesa? Y Maduro sí la tiene una cantidad de opciones fuera de la mesa de negociación, que es seguir alimentando los delitos de su pandilla, Diosdado seguir alimentando los delitos de los militares, Padrino. es decir, seguir con su estilo criminal de manejar a Venezuela. Y además, por cierto, esto hay que decirlo, la mayoría de los venezolanos no saben ni les interesa nada de estas negociaciones. Los venezolanos viven como zombies, divididos en dos grandes grupos. Bueno, uno grande y uno muy pequeño, a decir verdad. Un pequeño grupo que tiene acceso a divisas y compra todo lo que le da la gana en los llamados bodegones o automercados, ¿verdad? Donde todo se ve dolarizado. Y la inmensa mayoría que lo que hace es que pasa hambre y vive una vida así inercial de precariedades. Pero los venezolanos están pendientes de estos diálogos y de estas negociaciones, infelizmente, porque no le aportan nada a la calidad de su vida diaria. De modo que yo, sinceramente, para ser franco y muy felizmente, no le arrimo nada a esta ronda de negociaciones. Bueno, pues obviamente hay una mayoría también que está afuera, que sería otro de los grupos, no sé si es muy mayoritario, que son todos los exiliados, los que se han visto obligados a abandonar su hogar y que desgraciadamente no saben cuándo pueden volver a abrazar a sus familias y cuándo pueden regresar a su patria, que también están muy pendientes de lo que pueda pasar y muchos de ellos con los que hemos hablado en estos días, desgraciadamente también han perdido la esperanza. Francisco, estábamos escuchando a Aquiles, ¿qué opinas tú? Mira, yo creo que este proceso que está por iniciar en México sí puede ser muy importante porque no es simplemente una ronda de conversaciones, es algo impuesto además por la comunidad internacional, porque Venezuela perdió su soberanía gracias a Hugo Chávez. El destino de Venezuela está más que nunca en manos de los grandes poderes internacionales y un conflicto geopolítico en todos los sentidos. No tengo que decir cuáles son los aliados de cada uno, pero es normal que los padrinos internacionales, tanto de Guaidó como de Maduro, se sienten en la mesa. Entonces, eso será lo realmente interesante de este proceso, en el cual no se va a perder nada. Y que se le alivien las sanciones sin nada a cambio, como decía Aquiles antes, mira, sí, claramente sería un craso error por parte de Estados Unidos. Yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que una vez que has llegado a ese punto no puedes echar más atrás. Igual que pasa con Cuba y el caso de las remesas, por ejemplo. Una vez que tú aprietas la tuerca, soltarla, personalmente, estamos hablando de una opinión muy personal, me parece un retroceso. Por supuesto. Entonces, no se pierde nada intentando este mecanismo que no es igual a los que se han intentado anteriormente. Esto es una negociación, vamos a llamarla profesional. Ha funcionado en algunas ocasiones, como en el caso más reciente, en el caso de Colombia. No ha funcionado en otros casos, está por verse qué pasa en esta ocasión.